Entonces, el tema que nos falta para complementar esta parte de epidemiología básica, pues nos habla específicamente del riesgo. Como todos saben, pues de alguna manera, mmm, básicamente uno de los temas o uno de los tópicos que más tocamos en seguridad y salud en el trabajo, pues es este tema del riesgo. Y entonces, pocas veces nos preguntamos qué es en realidad el riesgo y cómo de alguna manera podemos llegar a medir el riesgo, porque hay hasta especializaciones o maestrías, como en el caso del POLI, en gestión del riesgo, y muchas veces no, se nos generan muchas confusiones alrededor del tema del riesgo, pero lo más importante de todo esto es que no siempre, cuando existe una condición de riesgo o una condición de peligro y se genera una complicación o una consecuencia, específicamente es, llamémoslo así, una condición que directamente está relacionada con ese factor de riesgo. Porque como hemos visto durante todo el curso de epidemiología, pues es muy claro o ha sido muy claro que la enfermedad y dentro de la enfermedad obviamente el accidente de trabajo en nuestro caso son la consecuencia directa de la exposición a múltiples condiciones que finalmente terminan generando una situación o no de causalidad. Por eso cuando nosotros tenemos que evaluar todas esas múltiples variables dentro de la condición, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este conocimiento del riesgo porque finalmente es este riesgo el que de alguna manera podrá denotar si existe o no causalidad entre una supuesta condición de riesgo o peligro y la consecuencia. Entonces, hablemos un poquito del riesgo. Pues básicamente el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de una enfermedad, de un accidente, de su complicación o de la muerte, ¿no es cierto? Y va a depender específicamente de la relación que existe entre estar expuesto a un elemento que vamos a definir como el factor de riesgo y la presentación del evento. Entonces, cuando nosotros hablamos del riesgo de, siempre estamos hablando de una combinación de dos factores. El factor de riesgo como tal, que es de alguna manera ese conjunto de fenómenos de los cuales va a depender la enfermedad, el accidente, la complicación o la muerte, y el hecho de que se presente como tal el evento. Entonces, frente a eso, es muy claro que riesgo no es igual a factor de riesgo y nosotros muchas veces lo confundimos. Es más, de hecho, hasta muchas de nuestras asignaturas en el programa están catalogadas aquí. Riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico, etcétera, etcétera, cuando realmente deberíamos de hablar de factor de riesgo químico, factor de riesgo físico, factor de riesgo biológico, etcétera. Entonces, estadísticamente, nosotros, y desde el punto de vista epidemiológico, relacionar dos variables, ¿sí? Porque recordemos que hay una variable que se llama exposición y otra que se llama evento, que lo podríamos catalogar como enfermedad o accidente, es relativamente fácil de llegar a relacionar. Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Lo relacionamos a través de lo que los estadísticos nos han enseñado a nosotros como la tabla de 2 por 2. Entonces, frente a eso, existen múltiples situaciones o múltiples tipos de estudio que de alguna manera nos van a relacionar esa situación. El factor de riesgo y la exposición, al factor de riesgo y el evento o la enfermedad. Y entonces, cuando yo tengo dos variables que son exclusivamente dicotómicas, es decir, que no tienen sino dos posibilidades, yo puedo hacer un cruce de esas variables más o menos de la siguiente manera. Entonces, hablemos primero del factor de riesgo, ¿sí? Que estaría sobre este eje vertical, ¿correcto? Ese factor de riesgo, entonces, lo podemos catalogar o dividir como es una variable
dicotómica en si estoy expuesto al factor de riesgo o no estoy expuesto al factor de riesgo. ¿Correcto? Esas son las dos posibilidades que existen. Y con respecto al efecto o a la enfermedad que estaría en el eje horizontal, entonces yo tengo igualmente una variable dicotómica que me dice que yo estoy enfermo o no estoy enfermo, porque recordemos que la salud y la enfermedad son elementos complementarios. Yo no estoy medio enfermo de cáncer, o tengo o no tengo cáncer. Yo no estoy medio enfermo de gripa o de COVID, o estoy enfermo o no estoy enfermo. Entonces, frente a eso, y teniendo esa claridad de que es un cruce de dos variables dicotómicas, yo puedo hacer esa mezcla de esa manera. Entonces, una línea será los que están expuestos y otra línea será los que no están expuestos en este eje, ¿sí? Y en el otro eje, los que sí están enfermos y los que no están enfermos. Entonces, cuando yo cruzo todos estos elementos, empiezo a obtener resultados, pero entonces empecemos a analizar, por ejemplo, en ese cruce que aquí denominamos como A, entonces nosotros tendremos ¿a quién? A todos los individuos que en un estudio están expuestos y presentan la enfermedad, que es factible, que yo esté expuesto, estoy expuesto al sílice y tenga la enfermedad, silicosis. En el conjunto o en el grupo de los B, ¿sí? Estarían los individuos que cumplen con dos condiciones. Uno, que sí están expuestos y dos, que no están enfermos. Y igualmente, yo puedo trabajar en una mina de sílice y estar expuesto al sílice, pero no tengo la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque todas esas variables que hemos visto no cumplen. Tiempo de exposición, concentración del material particulado, susceptibilidad, etcétera, etcétera. Y entonces, A más B, que está en esta tercera línea, serían ¿quiénes? Pues básicamente me da toda la sumatoria de todas esas personas que sí están expuestas. ¿Claro hasta ahí? Esto, muchachos, aparentemente es muy sencillo, pero hay que ponerle un poquito de atención porque tiende a veces a complicarse. ¿Es claro? Entonces, Sí, señor. muy bien. Entonces, Santiago Rivas, ¿se encuentra Sí, ahí? Sí, sí. Santiago. Entonces, ¿qué serían los B? Expuestos, pero sin pero no Pero sin enfermos. enfermedad. Correcto. Valentina, Willis. ¿Quiénes serían los A más B? Valentina. Profe, serían los expuestos, pero que no están enfermos. No, esos serían los B que nos acabó de decir el compañero. ¿Quién se le anota a qué sería A más B? Profe, además ves todos los que están expuestos y con enfermedad o sin enfermedad. Todos los que están expuestos. O sea, como dije ahorita, todos los que trabajamos en la... ¿No es cierto? Que estamos expuestos. Muy bien. Y entonces, por favor, Roy Humberto, ¿quiénes serían los A? Roy, ¿está por ahí? Esos serían los enfermos y qué más, Roy. Solo los enfermos. Vianney, ayúdele a Roy, por favor. Profe, los enfermos con es, ay no, que me perdí. Hmm, ¿habla? Los A Profe, me están... perdí.
¿Sí o no? ¿Se perdió a dónde? En el A, A, están expuestos y A, son enfermos, ¿no es cierto? Entonces, cumple. Claro hasta ahí. Ahora bien, vamos a colocar esta línea, ¿sí? Que nosotros definimos, toda esta que acabo de pintar de gris. Entonces, los individuos C estarían definidos por quién? Por aquel grupo de personas que no están expuestos, pero sí han desarrollado la enfermedad. Profe, ¿y es que eso es posible? Sí. Hay personas que les da cáncer de pulmón sin fumar. Sí. Entonces, esas personas serían aquel grupo que tiene la enfermedad, pero no han estado expuestos. Los D, entonces, ¿quiénes serían? Los que cumplen con estas dos condiciones. Uno, que no están expuestos, y dos, que no están enfermos, es decir, los individuos que están sanos. Y C más D, entonces, serían ¿quiénes? Todos los que no están expuestos. ¿Claro hasta ahí? Entonces, vamos a repetir todo el tema. Entonces, Estefanía Soto, ¿sí? Señor. Muy bien. Entonces, los C más D, ¿quiénes son? ¿Qué características tienen? Profe, es aquel grupo que no está expuesto. El grupo que no está expuesto. Muy bien. Mariana Sánchez, ¿quiénes son los C? Los que no están expuestos, pero sí están enfermos. Los que no están expuestos, pero sí están enfermos. Marilyn Correa, ¿quiénes son los D? Los D son los que no están expuestos y tampoco tienen la enfermedad. Muy bien. Valentina Willes. Hola, profe. Valentina. Entonces, ya como estamos tan duchos en esto, ¿quiénes serían los A más C? Profe, los que... Ay, no sé, espere. Los que están enfermos, pero no están expuestos. Valentina, tú eres Valentina Willes, ¿cierto? Valentina Uribe, ¿qué opina? Profe, no sé. No Es que estoy sabe. como en- Valeria, Repite la pregunta, por favor. los A más C, ¿qué son? Entonces Valentina nos acaba de decir que los A más C son los que están expuestos y enfermos. Creo que le entendí yo eso. Profe, los amantes serían los que no están expuestos, pero sí están enfermos. Pero sí están enfermos. ¿Alguien no está de acuerdo con esa apreciación? Vanessa, creo que es la profe, única no que son me los falta. que están Profe, enfermos. no, para mí es todos los que están enfermos, haya o no haya exposición. Eso es correcto, eso es correcto. Todos los que están enfermos son estos individuos A más C, independiente de que haya o de que no haya exposición. ¿Listo? ¿Y quiénes serían los B más D? Alguien que se aventure. Profe Mariana está levantando la mano. Gracias. Esos serían todos los que no están enfermos, pues a pesar de que estén expuestos o no. Correcto. Todo el grupo de los no expuestos. Entonces, la N mayúscula, ¿quiénes serán? Serán todos los individuos que están en el estudio, lo que llamamos en estadística el universo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ahí están los expuestos y los no expuestos, los enfermos y los no enfermos. Ahí están incluidos absolutamente todos, independiente de que
tengan, no tengan la enfermedad, estén o no estén expuestos, pero están asociados al evento. Entonces, específicamente, de ahí, de ese elemento, de ese cuadrito tan pequeño, tan sutil, tan, llamémoslo así, delicado, ¿no es cierto? Nosotros podemos sacar tasas, como lo veíamos ayer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un universo y tenemos un montón de elementos que están contenidos dentro del universo. Porque N, ¿qué sería? A más B más C más D. Y mire que aquí vuelve y me lo repiten. A más B más C más D. ¿Correcto? Eso sería el universo. Entonces, como yo tengo un universo, yo puedo establecer tasas relativas o tasas generales, ¿no es cierto? Entonces, para yo establecer, por ejemplo, una tasa de enfermedad en individuos expuestos, ¿no es cierto? O sea, cuántas personas se me enferman de los que están expuestos. Entonces, ¿cuál sería el universo? Serían todos los que están expuestos. Y me pidieron que cuántos se enfermaban de los que están expuestos. Entonces, ¿cuáles se enferman de los expuestos? A, B, C o D. A, correcto. Entonces, si yo coloco A sobre A más B y lo multiplico por una unidad decimal, 100, por decir algo, ¿eso estaría generando una tasa? ¿Sí o no? ¿Cumpliría con los requisitos de la tasa o no? De la tasa o proporción. Sí. Totalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que dijimos que las proporciones, que es de donde se desprenden las tasas, están definidas por este elemento. Relaciona una cantidad de eventos frente a un universo. ¿Cuál sería el universo? Todos los expuestos. ¿Cuál es la cantidad de eventos? Los que se enfermaron. El numerador está contenido en el denominador. A, en este caso serían los enfermos, está contenido en el denominador, que son todos los expuestos. Y me compara un resultado con una unidad decimal, es decir, que eso me cumple con una tasa. Y entonces, frente a eso, lo que nosotros tenemos es que entonces la tasa de enfermedad en individuos expuestos, que lo vamos a bautizar como I sub E, ¿no es cierto? Individuos expuestos, será definida como A sobre A más B. ¿Listo? También puedo hallar la tasa de enfermedad en los individuos no expuestos. O sea, ¿cuántos se me enferman de aquellos que no están expuestos? ¿Quiénes son todos los no expuestos? Serían C más D, ¿correcto? ¿Y quiénes serían los que se enferman de los no expuestos? C. Entonces, esta proporción o esta tasa de enfermedad en individuos no expuestos estaría definida como I sub 0, ¿no es cierto? Individuos no expuestos sería C sobre C más D. La tasa de incidencia o de morbilidad que vimos ayer, ¿no es cierto? Tasa de incidencia o morbilidad igualmente la podemos sacar de este mismo cuadro. ¿Por qué? Porque decíamos que la tasa de morbilidad o incidencia era basada en la población total en un periodo determinado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos se enferman? ¿Sí? De toda la población, que serían, ¿cuáles son todos los enfermos? A más C. ¿Sobre quién? Sobre toda la... ¿El numerador está contenido en el denominador? Sí, porque N es A más B más C más D. ¿Sí o no? Y lo puedo equiparar a la unidad decimal. Igualmente, puedo sacar aquí, por ejemplo, una tasa de población no expuesta. ¿Quién se aventura a sacar esa tasa? O sea, ¿qué personas habrían que no están expuestas? ¿Cómo sería la expresión, llamémoslo así, matemática de esa tasa? Profe, sería C más D dividido N. C más D sobre N por la unidad decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Explícanos por qué sacaste esa conclusión. Porque los C más D son los que no están expuestos y se divide pues sobre todo todos los
expuestos y no expuestos sobre todo el universo y se multiplica por la unidad decimal. Esa sería la tasa de población no expuesta, ¿cierto? Tasa de población no expuesta, C más D sobre N. ¿Y cuál sería la tasa de población no expuesta? Expuesta. Profe, serían los A más B sobre N. A más B sobre N. Entonces se dan cuenta que con un simple cuadrito de este tipo, mire que yo ya saqué 5 tasas diferentes. Entonces, a uno hay veces le genera cierta curiosidad porque uno llega, por ejemplo, a hacer una evaluación o una visita a una empresa, una asesoría, y se encuentra con que, profe, ¿yo de dónde me saco los índices, los indicadores? Muchachos, todos estos son indicadores. ¿Por qué? Porque usted le va a poder decir al gerente y a todo el mundo, vea, este es el porcentaje de personas que se me enferman de los que están expuestos. Pero mire que aquí hay un porcentaje de personas que se enferman de los que no están expuestos. Pero mire que este es el porcentaje de población enferma. Este es el porcentaje de población no enferma. Este es el porcentaje de población expuesta. Este es el porcentaje de población no expuesta. Y mire que ahí sacamos ya otras 2 tasas nuevas, que serían la población enferma y la población no enferma, ¿cierto? Y esa tasa de población enferma, esa sería morbilidad o incidencia. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo esto, tengo la claridad de cómo puedo sacar esto, entonces yo ya me voy a unas sencillas fórmulas estadísticas que me hablan. Volvemos un momento que le tomo fotos a esas fórmulas, qué pena. Sí. Igual pues acuérdense que las clases quedan todas en el Drive. ¿Listo? Profe, hay una pregunta. ¿La tasa de población no expuesta tiene alguna abreviatura? P sub 0. Pero pues cero. vos se la podés poner PNO o lo que quieras. Okay. Pero normalmente pues uno lo simplifica como P sub 0, que es población no expuesta. P sub E, población expuesta. ¿Listo? Listo, profe. Yo. Lo que necesito es evaluar si existe o no existe relación de causalidad posible entre el supuesto factor de riesgo y la enfermedad. Y entonces la evaluación del riesgo se da con diferentes elementos estadísticos. Está el riesgo relativo, aunque podíamos coger el OR, que es el ratio, que tiene el mismo principio. Podíamos coger la razón de prevalencias, que tiene el mismo principio. Todo depende del tipo de estudio que yo esté utilizando y que obviamente pues ese es un tema más de estadística que de epidemiología, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces cojamos cualquiera de ellas y vamos a evaluar el riesgo relativo. Entonces, ¿de qué nos habla el riesgo relativo que se menciona como R mayúscula, R minúscula? El riesgo relativo es la medida de asociación que existe entre un supuesto factor de riesgo y una enfermedad. Y entonces está definido como ¿qué? Como la incidencia en expuestos y sub E sobre la incidencia en no expuestos. Como son 2 proporciones o 2 porcentajes, ¿no es cierto? Al hacer la división se anulan los porcentajes y lo que me queda es un número entero, un número real pues. Y entonces, cuando yo hago una división entre 2 números, yo tengo 3 posibilidades de respuesta. Cuando me da igual a 1, es porque no existe asociación entre el supuesto factor de riesgo y la enfermedad. Entonces yo utilizo ejemplos un poquito exagerados, pero bueno, como por ejemplo, utilizar zapatos de color o tenis de color rojo y el infarto de miocardio. El riesgo relativo entre esas 2 exposiciones, o sea, estar expuesto a unos tenis rojos y que me dio un infarto de miocardio, seguramente me debe dar igual a 1. ¿Por qué? Porque no existe asociación entre uno y otro. ¿Listo? La segunda posibilidad de mayor que 1. Y cuando me da mayor que 1 es porque existe asociación entre el supuesto factor de riesgo y la enfermedad o el accidente.
que yo le estoy diciendo que existe o puede existir asociación, porque no podemos inferir que existe causalidad, sino que posiblemente es asociación, porque la causalidad es multifactorial, recuerden muchachos. Entonces, en una silicosis o en una enfermedad pulmonar obstructiva, como consecuencia de una exposición al sílice, ¿cuántos factores influyen en eso? Muchos. Por ejemplo, estar expuesto al sílice es uno, pero fumar es otro, pero haber cocinado con leña en la vida es otro, pero haber sufrido infecciones respiratorias severas en la infancia o ser bronquítico o asmático es otro. Entonces, por eso nosotros decimos que existe asociación, mas no que es la única causa o que es la causa de una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el RR es mayor que 1, sí hay asociación. Y entre más grande es el RR, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, es porque hay mayor nivel de asociación entre el supuesto factor de riesgo y la enfermedad. Cuando es menor que 3, algunos estadísticos dicen que la asociación tiene mucha debilidad y es necesario desarrollar otros estudios. Y otra posible respuesta sería que el riesgo relativo me dé menor que 1. Y entonces anteriormente los estadísticos y los epidemiólogos decían que efectivamente no existía asociación. Pero algunos otros epidemiólogos y estadísticos más estudiosos entraron a decir, pero es que espera un momentico, si no hay asociación me debe dar igual a 1. ¿Pero por qué menor que 1? Y entonces llegaron a la conclusión de que en ese caso el supuesto factor no es un factor de riesgo, sino un factor protector sobre la enfermedad. Entonces, por decir algo, vamos a asociar un factor de riesgo y una enfermedad. Entonces vamos a hablar de consumir, por ejemplo, comidas ricas en grasas y la presencia de infarto. ¿Cómo sería el riesgo relativo de acuerdo a esa asociación? Pues, ¿cómo debería de ser? Seguramente nos debería de dar mayor que 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque comer saturadas está asociado con el taponamiento de las arterias. Y si se taponan las arterias coronarias, pues la posibilidad de infarto es mayor. Entonces ese riesgo relativo estaría mayor que 1, posiblemente 5, 6, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, que dije ahorita, consumo de grasas, por decir algo, listo. Y digamos, voy a decir cualquier cosa, alergia, listo. Posiblemente me daría un riesgo relativo igual a 1. ¿Por qué? Porque es que hasta el momento, no se han definido situaciones o condiciones en las cuales se demuestre que el consumo de grasas de origen animal produce alergias, ¿sí? Pero, por decir algo, si yo les digo el riesgo relativo entre un factor de riesgo hacer ejercicio 4 veces a la semana durante 1 hora y infarto de miocardio, ese riesgo relativo, ¿cómo me debería de dar? ¿Mayor, igual o menor que 1? Me debería de dar menor que 1 posiblemente. Mayor que 1. Menor. ¿Por qué? Porque no solamente no hay asociación entre hacer ejercicio y el infarto de miocardio, sino que posiblemente hacer ejercicio me protege contra el infarto de miocardio. Entonces, de alguna manera, muy posiblemente, ese me puede dar 0.0 algo, es decir, siempre va a ser menor que 1 esa condición, posiblemente. Y con base en esto, por ejemplo, hace unos años, se encontraron situaciones que han aportado mucho en el conocimiento médico de la asociación entre factores de riesgo y enfermedades.
Anecdóticamente, en algún estudio, en algún lugar del mundo, se hizo una evaluación del consumo de grasas, que era lo que estábamos diciendo, y la presencia de enfermedad coronaria. ¿Listo? Y entonces, consumidores de grasas de origen animal y consumidores de grasas de origen vegetal. ¿Listo? Y entonces hicieron todo el estudio. Con sorpresa, pues anteriormente, antes posiblemente de que ustedes nacieran, estamos hablando de los años 90 hacia atrás, anteriormente a eso, todas las grasas eran proscritas para una persona que tuviera una enfermedad coronaria, tanto las de origen animal como las de origen vegetal. ¿Qué sucedió? Se empezaron a hacer esos estudios y ese fue posiblemente el estudio pionero y encontraron que el riesgo relativo en dos cohortes que estaban siguiendo, creo que era en Inglaterra, ¿sí? Dos cohortes, estoy hablando de poblaciones que les hicieron seguimiento, unos con consumo de grasas de origen animal y otros con grasas de origen vegetal. Vieron o se percataron que el riesgo relativo en los que consumían grasas de origen animal era muy superior a 1, era de 4, de 5, de 7 en algunos casos. Entonces, se encontró que las grasas de origen animal efectivamente estaban asociadas con las enfermedades coronarias. Pero para sorpresa de ese grupo de investigadores, encontraron que el riesgo relativo de quienes consumían grasas de origen vegetal y presentaban y tenían enfermedad coronaria, no solamente no era igual a 1, sino que estaba muy por debajo de 1. Estaba, si no estoy mal, en 0.03. Es decir, que estaba muy cercano, o sea, estaba más cercano casi que al 0 que al 1. O sea, estaba muy alejado del 1. Entonces empezaron a hacer un estudio porque eso generó, o sea, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué se genera que estas personas no tengan asociación? Y empezaron a encontrar a través de otros estudios y otras investigaciones de laboratorio, etcétera, etcétera, se empezó a encontrar que las grasas de origen animal tenían un alto contenido de HDL, o sea, lipoproteínas de alta densidad, que finalmente tenían la capacidad de pegarse de las lipoproteínas de baja densidad, que son las que se pegan en las arterias, y sacarlas del torrente circulatorio y eliminarlas por la orina y eliminarlas por las excretas. Entonces, frente a eso, ¿qué sucedió? Se cambió todo un paradigma, todo un conocimiento que había en ese momento, que decía que las grasas eran muy malas para las personas con enfermedad coronaria. Y entonces, a partir de ese momento, se empezó a voltear la pirinola. ¿Por qué? Porque entonces ya fue a recomendar a estos pacientes a utilizar ciertas grasas que tenían mayores tipos de beneficio, muy ricas en omega 3, por ejemplo, muy ricas, por ejemplo, en taninos, y todas ellas tenían esa afinidad específica por las grasas de alto peso molecular, es decir, por las grasas polisaturadas. Entonces, frente a eso, mire usted que algo tan sencillo como esto que acabamos de evaluar ha generado conocimientos nuevos en el ámbito de lo que es la salud en general y obviamente la medicina del trabajo, que no se escapa a ello. Entonces, ese riesgo relativo me da relación de causalidad. Ahora bien, puedo hacer otra tasa, otro indicador que se llama riesgo atribuible. Se representa como R mayúscula a minúscula. Y entonces el riesgo atribuible no lo definen como la tasa relativa de contribución de un factor de riesgo para que se presente la enfermedad en el grupo de personas expuestas. Y se define matemáticamente como la tasa de enfermos en expuestos menos la tasa de enfermos en no expuestos. O sea, RA, riesgo atribuible, es igual a I sub E menos I sub 0. Y entonces, en este caso, este sí es un porcentaje. Entonces, ¿qué nos indica ese porcentaje?
nos indica qué porcentaje o qué tasa de enfermedad puedo yo disminuir si elimino el factor de riesgo en la población expuesta. Ojo, el riesgo atribuible, ¿sí? O el OR atribuible siempre me habla de población expuesta. ¿Listo? Y finalmente sacaron otro indicador que se llama el riesgo atribuible poblacional. ¿Ya? Y entonces estos dos indicadores son indicadores de remoción o de efecto. ¿Por qué? Porque es que tanto puedo yo llegar a disminuir una enfermedad si elimino el factor de riesgo. Y entonces el tercer elemento, el tercer indicador se llama el riesgo atribuible poblacional. Se define como R mayúscula AP minúscula, riesgo atribuible poblacional, el RAP que a ustedes les gusta tanto, ¿no es cierto? Y entonces, de un factor de riesgo para que se presente la enfermedad en la población total, o sea, en toda la población. O sea que el riesgo atribuible poblacional se refiere a toda la población. Y, o sea, es que tanto puedo impactar yo la morbilidad o incidencia si yo llegara a eliminar el factor de riesgo. ¿Listo? Y eso se ha visto mucho. Por ejemplo, también a ustedes les tocó, ustedes son de la generación de poco fumar, la generación nuestra fue una generación muy de fumadores, las generaciones de los, llamémoslo así, de los años 40, 45, casi que hasta el 80, 90, fue una generación de muy fumadora. Pues, ¿por qué? Porque el cigarrillo se asociaba con valentía, con independencia en las mujeres, con un montón de elementos, llamémoslo así, paradigmáticos que de alguna manera generaban como un cierto nivel de estatus social. Entonces fumar se convirtió en una moda, llamémoslo así como decían en algún momento, una moda muy play, ¿cómo es? Muy in, muy cute, como dicen ustedes. Y entonces esa población fumó mucho. ¿Qué ha sucedido? A partir de los años 90, se empezó a desarrollar todo un proceso a partir de procesos legales en los Estados Unidos contra una de las tabacaleras más importantes del mundo, que es la Philip Morris, ¿sí? Las personas que empezaron a sufrir de cáncer empezaron a demandar a la Philip Morris. ¿Por qué? Pues sí, señores, entonces, que eso empezó a generar campañas de motivación para dejar de fumar, campañas de vida sana, campañas de etcétera, etcétera, que han impactado positivamente. Por eso ustedes son una generación poco fumadora, ¿sí? Aunque hay algunos que fuman como unas chimeneas, pero son menos fumadores que las generaciones, las 2 o 3 generaciones anteriores a ustedes. ¿Todo por qué? Porque se impactó cáncer pulmonar. ¿Se eliminó? No, no se eliminó. ¿Por qué? Porque es que no solamente da cáncer pulmonar por fumar, sino que hay muchos otros elementos que lo plantean. Entonces, el RAP, entonces, está definido como ¿qué? Como la tasa de enfermedad en la población total, o sea, la incidencia, menos la tasa de enfermedad en los no expuestos. O sea que matemáticamente sería RAP, sería una P, ¿correcto? Sería incidencia total o incidencia como la hemos visto, como la vimos ayer, incidencia que también la definimos como ¿qué? Como morbilidad, ¿no es cierto? Menos la incidencia en los no expuestos. Y nos indica la tasa de enfermedad que yo puedo llegar a remover en la población total si elimino el factor de riesgo. Es decir, cuánto puedo llegar yo a bajar la morbilidad o la incidencia. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Y en el riesgo atribuible, ¿solo cuál es? Qué pena. En el riesgo atribuible estamos hablando de la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. O sea, es que tanto puedo disminuir yo la tasa de enfermedad, pero en los individuos expuestos, no en la población total.
El RA es en expuestos y el RAP en la población total. Listo, al mundo real. Listo. Entonces, en el mundo real, esto es, por ejemplo, un estudio que se desarrolló en esa población, todos hospitalizados. Se hizo un estudio sobre un factor de riesgo que era el hábito de fumar, ¿sí? Y la presencia de cáncer pulmonar, cáncer en los bronquios, más concretamente. Y se tomó una población total de 288 personas. En esas 288 personas, entonces, se evaluó la presencia de cáncer y la presencia de el hábito de fumar. Y entonces nos encontramos que 116, ¿sí? Eran ¿quiénes? Volvamos a pasar a hacer el recorrido. Los que tienen cáncer. Muy bien. Y que además fuman. 116 son los que tienen cáncer y ¿qué más? Y que fuman. Además fuman. Y fuman. O sea, ojo que hay que tener en cuenta las dos condiciones. Siempre que yo estoy aquí, yo me cruzo hacia arriba y me cruzo hacia el lado izquierdo. Entonces, si fuman, porque si hay exposiciones, fumar, si fuman y si tienen cáncer, 116. 30 son ¿qué? ¿Cumplen con qué características? Que no hay enfermedades y que no y Y si que fuman. no estén expuestos. Sí. Y hablando ya si ya sabemos qué es lo que tienen, entonces no están expuestos, es que ¿qué? O sea, Que no fuman, pero no es así. O sea, esos sí son los que sí fuman, pero no tienen cáncer de pulmón. fuman, pero no tienen cáncer, ¿correcto? Sí fuman, pero no tienen cáncer. 17. ¿Son qué? Los que tienen cáncer, pero no fuman. Los que tienen cáncer, pero no fuman. 125. ¿Son qué? Los que ni fuman ni están enfermos. Ni fuman, ni tienen cáncer. Listo. 133. ¿Son qué? Todos los que tienen cáncer, entre Todos los que los que tienen fuman cáncer. y los que no fuman. Correcto. 146. ¿Son qué? Todos los que están expuestos, pues todos los que fuman. Todos los fumadores. 142. ¿Son qué? Los que no fuman. Los que no fuman. Y 155 son Los que no Los que tienen no están Los que no enfermos. están enfermos. los que no tienen cáncer. Y entonces 288, ¿qué será? El universo. Todos. Todos. Los que fuman, no fuman, tienen cáncer y no tienen cáncer. Listo. Me van a hallar la incidencia en expuestos, el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el riesgo atribuible poblacional. Listo. Esos tres elementos. Recuerden que para hallarlos deben de hallar la incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos, la incidencia total, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bueno, entonces continuemos con el ejercicio. ¿Quién quiere hablar? Entonces, teníamos que hallar la incidencia en expuestos. Para hallar la incidencia en expuestos, entonces tenemos que tener, el riesgo relativo. Para hallar el riesgo relativo debemos de tener entonces la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Cuál sería entonces la incidencia en los expuestos? 116. 116. ¿Perdón? 116, profe. 116. ¿Quién no está de acuerdo? Profe, ¿no serían 146? Todos los... 146. ¿Quién da más? Para mí la incidencia de expuestos es 116 sobre 146. Eso es correcto.
116 sobre 146. ¿Por qué? Porque 116 son todos los que están enfermos, o sea, todos los que tienen cáncer de pulmón y fuman, y 146 son todos los fumadores. Y yo necesito hallar quiénes de los que fuman, de todos estos fumadores, se me enferman. Entonces la incidencia en expuestos es 116 sobre 146. Lo multiplico por 100 y eso me da 80%. ¿Correcto? Profe, Sí, señor. uno con los resultados entonces hace una aproximación. Sí, la podés hacer, no hay ningún problema, o los podés poner exactos. No, eso no tiene mayor inconveniente, porque lo que te va a dar Bueno, porque no es mal. Ay, Me da profe, yo no lo 79.45. multipliqué por 100, yo lo había dejado sin multiplicar. 79, profe, punto También le da, 45, o sea, pero también igual le se da, redondea. si le da 116 sobre 146, pero luego lo multiplica por 100, obvio no estoy cumpliendo con el requisito de la tasa, ¿cierto? Porque yo siempre lo tengo que multiplicar por una unidad decimal, que es de 100, 1000, etcétera, etcétera. Pero no tendría sentido decir que es el 800 de cada 1000, porque el 800 de cada 1000 le quito un 0 al 1000, le quito un 0 al 800 y me queda 80 de cada 100, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 80%, ¿qué significa? ¿Cómo interpretan eso a la luz de estos resultados? Profe, ¿podría ser que la probabilidad de adquirir cáncer del pulmón por el hábito de fumar de cada 100 personas es del 80%? No es correcto. No es correcto porque en la respuesta, si yo te pregunto qué es el 80%, tú no me puedes decir, me puedes contestar el 80%. Entonces, ¿cómo se interpreta eso a la luz de lo que vimos ayer? Que 80 de cada 100 fumadores tienen cáncer. ¿Listo? Es así de simple. Eso es lo que tenemos que tratar de interpretar, es entender qué nos está diciendo a nosotros ese 80%. Y 80% me está diciendo es que 80 de cada 100 personas que fuman tienen cáncer pulmonar. ¿Listo? Ahora bien, a ver, Vanessa Castañeda, de pronto cuéntame cómo te dio la incidencia en los no expuestos o cómo la sacarías aquí en esta tabla. De los no expuestos, profe, Sí, pues sería los no expuestos con los que hay enfermedad, pues sería C sobre CD, así lo sacaría yo. correcto. Y entonces ya traducido aquí, ¿cómo te daría? Eso me daría, espera un momentico, profe, que es que no hice los calculitos muy rápidos, apenas iba en eso porque no le escuché Ok, la parte del ejercicio. listo. Entonces C, ¿sí? Que sería 17, ¿no es cierto? Sobre CD, que es 142, C más D. O sea, los que se me enferman de los que no fuman. Y entonces eso me da este resultado, 17 sobre 142 por 100, me da 12%. ¿Qué Ese, significa? pues, ¿Qué que sería significa? 11.9 la aproximación, ¿cierto, profe? 11.9, es correcto. Sí, sí, es correcto. Pero entonces tú no puedes decir de cada 100 personas, 11.9 se enferman, ¿cierto? Entonces tú más bien aproximas para las tasas, porque son personas. Entonces, como me dio 11.9, yo más bien aproximo a 12. Entonces, de cada 100 personas que no fuman, ¿cierto? 12 presentaron cáncer pulmonar. ¿Es correcto? 17 sobre 142 me da 12. Y 12 significa 11.9, como tú dices. Eso significa que 12 de cada 100 no fumadores presentaron cáncer pulmonar en ese estudio. Entonces es muy sencillo. ¿Yo qué tengo que hacer? Reemplazar el riesgo relativo es incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. O sea que es 80% dividido 12%. Se anulan los porcentajes y eso me da 6.6. ¿Eso qué significa? Significa que una persona que fuma tiene 6.6 veces más probabilidad de padecer un cáncer pulmonar que una persona que no fuma. Se justifica.
a la luz de ese resultado? Obviamente que sí. Porque es que si yo estoy fumando y tengo 6 veces, casi 7 veces más probabilidades de que me dé un cáncer que alguien que no fuma, pues la idea sería yo dejar de fumar. ¿Correcto? Ahora bien, con ese resultado, miremos entonces si podemos sacar el riesgo atribuible. Que el riesgo atribuible nos decían en la fórmula que era la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. ¿Listo? Entonces es muy sencillo, simplemente reemplazar. ¿Cuánto nos dio la incidencia en expuestos? 80%. Menos, ¿cuánto nos dio la incidencia en no expuestos? 12%. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué me da? 80 menos 12 me da 68. ¿Es un porcentaje? Sí. Entonces, a la luz de lo que nos dijeron de cómo se interpretaba, ¿qué nos indica? Nos indica la tasa de enfermedad que puedo remover en la población expuesta si elimino el factor de riesgo. Entonces yo lo puedo interpretar de la siguiente manera. Si yo eliminara el consumo de cigarrillo en los fumadores, o sea, si los fumadores me dejaran de fumar, yo puedo bajar la incidencia en esa población, en los fumadores, en un 68%. ¿Por qué no la puedo bajar en un 100%? Simple, porque el cáncer no solamente está asociado con el consumo de cigarrillo. ¿Correcto? Entonces, mire usted que si yo le digo a las personas que fuman que dejen de fumar y lo logran y dejan de fumar, yo puedo disminuir el cáncer en los fumadores en un 68%. ¿Listo? Importante también. ¿Por qué? Porque eso me ubica en una disminución muy importante del cáncer. Pero hay otra interpretación para eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es, yo puedo, nos indica la tasa de enfermedad, entonces yo puedo disminuir en un 68% el cáncer pulmonar en los fumadores si elimino el factor de riesgo. Es también muy importante. Ahora vamos a sacar el riesgo atribuible poblacional. Entonces nos dicen que es la tasa de enfermedad, o sea, la incidencia total, menos la incidencia en los no expuestos. ¿Correcto? Entonces la incidencia total, ¿cómo se sacaría aquí? Todos los que tienen, Bueno, dale Santi, no hay problema. todos los que tienen cáncer sobre el universo. Sobre el universo, eso es correcto. Todos los que tienen cáncer sobre el universo. Entonces, esa incidencia o esa morbilidad, ¿cómo me da? Esa morbilidad me da reemplazando 133 sobre 288 y lo multiplico por 100. Eso me da 46%. ¿Qué significa eso? Que el 46% de toda esa población que yo evalué en el Hospital La María, 46 de cada 100 tienen cáncer pulmonar. Entonces algunos me dirán, profe, pero eso es elevadísimo, eso es muy alto. Sí, pero recuerden que yo les dije que eran pacientes hospitalizados en una clínica o en un hospital que era para enfermedades pulmonares, o sea que el cáncer es o sigue siendo sigue teniendo una alta prevalencia. Y entonces la incidencia en no expuestos yo ya la había sacado, ¿no es cierto? Que era de 12%. Entonces, para sacar el riesgo atribuible poblacional, yo simplemente resto 46 menos 12 y eso me da 34%, que es otro porcentaje. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? A la luz de todo, que si yo elimino el consumo de cigarrillo en la población total, o sea, si nadie fuma, yo puedo llegar a disminuir el cáncer de pulmón en un 34%. ¿Listo? Profe, pero es que no es muy pues es muy duro que si toda la población deje. Es muy duro, pero, o sea, eso es durísimo y hay que emprender campañas, pero yo te voy a decir más o menos cuál era la prevalencia de fumadores en Colombia, ¿sí? En los años 80. La prevalencia de fumadores en Colombia estaba por encima del 70%. Es decir, 70 de cada 100 personas eran fumadoras. Después de todas las campañas que se emprendieron desde los años 90 hasta ahora, hasta la fecha, el
porcentaje de personas que fuman en Colombia está por debajo del 16%. Entonces, mira, yo no lo puedo eliminar posiblemente del todo, habrán personas que van a seguir fumando, pero mira que sí se disminuyó en un porcentaje supremamente alto, casi que se disminuyó en 60 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo. Entonces, todo esto, todos estos indicadores, por eso es que a ustedes los sistemas de gestión les piden todos estos indicadores, porque estos indicadores les van a permitir entender los fenómenos de salud, porque estos indicadores les van a permitir tomar acciones y campañas para prevenir enfermedades y accidentes de trabajo, porque todos estos indicadores les van a decir a ustedes esas medidas que están aplicando, cómo impactan. Bueno, entonces, ¿quién fue la que me dijo? Marilyn y Valentina, que habían trabajado, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, arranquemos entonces. Entonces, hablemos de la morbilidad inicialmente por influenza. Listo. Entonces, esa tasa decía que era número de casos nuevos. Entonces, Sí. cogí los del 2020, que eran 350.000, Sí. y los dividí por el 1.500.000. Correcto. Y eso lo multipliqué por 100, y eso me da 23,3. Pero entonces lo redondeé pues al 23 solito. 23%. ¿Eso qué significa? ¿O cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. Tranquila, yo les ayudo como con eso. Por ahora, ya después a ustedes les tocará hacer la interpretación. Entonces, lo que yo hago, mire usted que yo tengo 1,5 millones de personas y una cantidad de gente y una cantidad de casos. Cuando yo acerco a la unidad 100, ¿sí? Entonces yo me permito entender mucho mejor la respuesta. ¿Por qué? ¿Cuánto fue que te dio? 23. Sí, profe, 23,3. 23,3. Entonces, lo que uno interpreta es que en la ciudad de Medellín, en el año 2020, 23 de cada 100 personas sufrieron influenza, sufrieron un cuadro de influenza o la enfermedad de la influenza. ¿Listo? Que es importante. O sea, es una enfermedad que es relativamente frecuente. Imagínense, 23 de cada 100 significa que 2 de cada 10 tuvimos o tuvieron la enfermedad en el año 2020. ¿Listo? Muy bien. La prevalencia, Valentina. Bueno, en la prevalencia decía que el número de casos nuevos, que eran 350.000, más los casos viejos, que son 420.000, sobre la población total, que son los mismos 1.500.000. El mismo 1.500.000, ¿y te dio cuánto? Lo multipliqué por 100 y me dio 51,3. 3. ¿Listo? ¿Sumaste cuántos años, perdón? ¿Los 3 años? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Que en el periodo comprendido entre el 2018 y el 2020, ¿cierto? 2017. 2018 al 2020. 18, 19 y 20, es correcto, esos fueron los 3 años. En el periodo comprendido entre el 2018 al 2020, 51 de cada 100 personas se enfermaron de influenza en la ciudad de Medellín. ¿Listo? ¿Eso qué nos corrobora? Que sigue siendo una enfermedad muy frecuente. ¿Correcto? Muy frecuente. Ahora bien, hablemos de la mortalidad. Profe, yo ahí tengo una duda. Pues yo lo hice 35 sobre el 1.500.000. ¿Sí? Pero ese 35 solo es del 2020. No importa, pues solamente estaríamos analizando ese año. No, o sea, para sacar la prevalencia hay que sumar todos los casos del 2020, del 2019 y los del 2018. ¿Los sumaste todos? Profe, pero como en mortalidad no hablan del número de muertos y solamente... ya. No, ya. En mortalidad sí es el último año, es correcto, salvo que te pidan y te den los datos de la mortalidad del 2018, que no se los dimos.
porque Ajá. fueron solo los muertos del 2020. Es correcta, muy buena la pregunta. Bueno, profe, gracias. ¿Cuánto te dio la mortalidad, Val? Eso lo multipliqué por 100.000 Por 100.000. y me da 2,3. 2,3. O sea, ¿qué nos dice eso? Que en Medellín, en el año 2020, 2 de cada 100.000 personas murieron como consecuencia de un cuadro de influenza o murieron por influenza. ¿Listo? ¿Y la letalidad? Bueno, la letalidad dice que es el número de muertes por la causa, o sea, 35 personas, y el número de enfermos por esa misma causa, que eran 350.000. Correcto. Y lo multipliqué por 10.000, y eso me daba 1. 1. ¿Qué Sí. significa eso? Que entonces en Medellín, en el año 2020, 1 de cada 10.000 personas que se enfermaron de influenza murieron por esa causa. ¿Sí me entiende la diferencia entre mortalidad y letalidad? La mortalidad es 2 de cada 100.000 personas murieron en Medellín como consecuencia de la influenza. Pero 1 de cada 10.000 que le dio influenza se murió por esa causa. O sea, lo mató la influenza. ¿Listo? Profe, Sí, yo tengo una duda con esa fórmula de la letalidad. sí, Es el número de muertos por causa, que son 35, ¿cierto? sí. Y el número de enfermos por esa causa, ¿serían lo de un solo año o lo de todos los años? No, sobre un solo año porque solamente te di los muertos de un año. O sea que sería Listo. del 2020. Correcto. Listo, profe, gracias. En esa pregunta. Eso es con respecto a la influenza. Ahora, Marilyn, hablemos de la encefalitis rábica o de la rabia humana. ¿Cómo te dio la incidencia? Profe, no es el tétano, qué pena. Perdón, del tétano, sí, correcto. Bueno. Bueno, la morbilidad, que es número de casos nuevos sobre población total en un periodo, pues yo puse 22 dividido por la población, que sería 1.500 por 100, que eso me da 1.500.000. 1.500.000. Eso, 1.500.000 por 100, eso me da 12. 12. Sí. Vuélvala a hacer, Marilyn. Entonces yo lo comparé con una compañera y tuve todo el tiempo problemas con esa calculadora. No sé si de pronto en otra materia lo modifique. Bueno, dividido 1.500. No, divídalo sobre 1.500.000. Mariana. Sí. Multiplicado por 10.000, o sea, pues dividido por 1.500 da 14.66. Y multiplicado por 10.000. ¿Da cuánto, perdón? 14.6. Multiplicado por 10.000. O sea, ¿Por qué por 10.000? Profe, es que ahí no se puede multiplicar por 100 porque fue lo que usted dijo cuando hicimos eso, porque se daba 0 puntos, no sé qué. Entonces, por ejemplo, yo lo multipliqué por 1.000.000. Yo lo multipliqué por 100.000. ¿Y cuánto? 1.46. Por ejemplo, los que multiplicaron por 100.000, ¿cuánto les dio? 1.46. 1.4. Sí, a mí también. ¿Y los que multiplicaron por 1.000.000, cuánto les dio? 14.6, 14. eso es 15. Eso es igual. Sí. Eso es igual. Sí. Si a mí me da 1.4 por cada 100.000, es porque son 14 por cada millón. ¿Listo? Entonces yo lo tenía que multiplicar o por 100.000 o por 1.000.000. ¿Para qué? Para yo obtener un número entero. ¿Listo? Entonces yo puedo decir 1.4, 1 de cada 100.000 habitantes presentaron episodio de tétano en el año 2020 en la ciudad de Medellín. O 14 de cada millón de habitantes presentaron un episodio de tétano en el 2020 en la ciudad de Medellín. Eso es exactamente igual. ¿Listo? Es exactamente igual decirlo. ¿Qué es lo importante ahí? Lo importante es tener la relación correcta numérica. ¿Correcto? ¿Por qué?
porque yo tengo que entrar a multiplicar por un decimal, por una unidad decimal que me dé un número entero. ¿Por qué? Porque esto te daría multiplicado por 100, 0.00014. ¿Listo? Y entonces eso es una 14 o una o 1.4 cien milésimas o 14 millonésimas de una persona. O sea, le dio tétano ¿en qué? En una pestaña del ojo derecho, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido. Por eso yo lo tengo que multiplicar por una unidad decimal que me lleve a obtener un resultado, como resultado un número entero. ¿Listo? Que en este caso puede ser 100.000, y entonces 1 de cada 100.000 o 14 de cada millón. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, prevalencia. Bueno, en la prevalencia yo hice pues 22. En la prevalencia es casos nuevos más casos viejos, entonces yo sumé los viejos, que serían los de 2018 y el 2019, más Sí. los nuevos, que serían los de 2020, que sería 22, sí. Eso es correcto, sí. Bueno, ya lo dividí por 1500 por 100 y me da 23. Eso, o sea, ¿tienes alguna situación en la calculadora? Porque no da. Es No, 1.500.000. Tienes que dividir entre 1.500.000, que recuerda que la población total es 1.500.000. Ajá, por Y 100. multiplicarlo también, diría yo, por 100.000 o por 1.000.000. ¿Quién lo hizo así? ¿Por 100.000 o por 1.000.000? Yo, profe. Yo, profe, Ok, también. perfecto. ¿Cuánto les dio? Por un 32,65. millón da 32. Por 100.000 da 3,2. 3,2 por 100.000 o 32 por cada millón. ¿Listo? 32 redondeado. Perfectamente. Entonces, mire usted, el resultado es que en el año, en el periodo comprendido entre el 2018 y el 2020, 3 de cada 100.000 personas sufrieron tétano en Medellín. Es una enfermedad rara, ¿sí o no? Rarísima. En el 3 de cada 100.000, cuando 51 de cada 100 se enfermaban de influenza. Es una enfermedad muy común. ¿Sí o no? Es muy frecuente. Ahora miremos la mortalidad y la letalidad. ¿Listo? Ay, profesor, si de pronto también está malo. Bueno, yo hice la Pero no importa. mortalidad. Está malo el procedimiento por el tema de calculadora, pero el razonamiento está bueno. O sea, la mortalidad son ¿cuántos se murieron? 18, pues que usted nos dio ese 18 número. en el 2020, ¿no es cierto? Sobre Sí, señor. 1.500.000 multiplicado por 100.000. Y me ¿Cuánto da da eso? 1.2. A mí me da, pues no sé si sea 1.2. O también lo tengo. ¿Cuánto da? Por 100.000 da 12. Profe, Y por un- una persona que por 1.500.000. Sí, sí es pues, las se supone que son o sea, en el denominador van las personas que se enfermaron ese año por eso. Porque por 1.500.000. En la mortalidad, con la Población letalidad. total. Por la población total, porque se divide es en la población total. La mortalidad es en la población total. La letalidad es en los enfermos. ¿Listo? Ah, pues Esa pensé es que la estabas hablando diferencia. de eso. Entonces, la mortalidad, ¿cuánto nos dio por cada 100.000? Perdón. Por 12, 100.000 da profe. 2 y por un millón da 12. 1.2 de cada 100.000. De Entonces, 100.000. mire usted, Y si es un que es millón, más probable, mire, de cada 100.000 habitantes se murieron en Medellín 2 por influenza y 1 por tétano. O sea, es más probable morirme por influenza que por tétano. ¿Pero por qué? Porque la influenza le da a muchas personas. La influenza es una gripa fuerte. Entonces, si le da a una persona que tenga problemas pulmonares severos, etcétera, etcétera, lo termina matando. Por eso es importante ese tema. Entonces, mire usted que las dos enfermedades tienen un comportamiento en donde no matan demasiadas personas, aunque una es muy frecuente y la otra no es tan frecuente, pero matan o mueren la misma cantidad de personas en Medellín por ese lado. Pero miremos la letalidad, que aquí es donde vamos a ver la gran diferencia entre una y otra enfermedad.
Bueno, en la letalidad es número de muertos por una causa que son 18, 18 por el número de enfermos por esa causa, sobre el número de enfermos por esa Ajá. causa, que que sería fueron 22. 22. Pues yo Y me, se yo me basé en el último año porque es como las últimas estadísticas, así lo pensé. Es correcto, así es correcto. Y eso se multiplica por 100, porque mire que los dos números son muy parecidos, ¿no es cierto? 18 sobre 22 lo multiplica por 100. ¿Cuánto le da? A mí me dio 81. 81.8, pero no, pues como tuve problemas con Sí, la calculadora, no sé. casi que 82. Listo. Y Pues se eso puede es redondear a 82. y eso es por ciento, ¿correcto? O sea, Sí, señor. que cuando yo me enfermo de tétanos o cuando se enferman 100 personas de tétano, en Medellín, 82 se mueren como consecuencia de eso. Entonces, ¿cuál es más grave? Una de cada 10.000 se mueren como consecuencia de la influenza, pero 82 de cada 100 se mueren si les da tétano. ¿Cuál es más grave de las dos enfermedades? El tétano. El tétano. Tétano 1000 veces. Casi que usted le dicen que tiene tétano y de una vez vaya y hable con el cura y vaya y hable con el notario para que le haga la herencia. ¿Por qué? Porque 82 de cada 100 enfermos se mueren. O sea, esos son 8 de cada 10 se mueren. La probabilidad de usted salvarse de un tétano es entre 10. Solamente se salvan 2 y se mueren 8. Entonces mire usted que las dos me dan un comportamiento supremamente diferente. ¿Quién se enferma más en Medellín? ¿Por influenza o por tétano? Mucho más por influenza, por influenza que por tétano. ¿Se mueren más o menos personas? Más o menos mueren las mismas. ¿Sí? Pero si a mí me da influenza, tengo la probabilidad de morirme, muy remota. Pero si me da tétano, tengo mucha probabilidad de morirme. Entonces, cuando una enfermedad, les decía yo a ustedes que la letalidad me significa gravedad, qué tan grave es una enfermedad, entonces eso activa todo lo que es las emergencias en el sector salud. Por eso, un solo caso de tétano constituye una epidemia. Mientras que es normal que el 20, el 30% de la población en un año sufra de influenza. ¿Pero qué lo hace? Lo hace la gravedad de la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta que simplemente leyendo unos datos, unos números, yo los convierto en indicadores, el indicador me dice muchas cosas que los números no me llegan a mostrar. Eso es, mis queridos jóvenes, epidemiología. Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. Entonces, cuando uno no interpreta con porcentajes, por decir que la probabilidad de sufrir una enfermedad es del 32%, por así decirlo, uno no interpreta Sí, con porcentajes. 32. Esa no es probabilidad ya, porque es que esos son ya datos pasados, eso ya pasó. No, 32 de cada 100 personas en el año tal murieron por esa causa, se enfermaron de esa causa como consecuencia de tal enfermedad, porque esos ya son datos verídicos. Ya estas no son probabilidades, estas son ya datos estadísticos concretos, listo, de comportamientos de enfermedades. Para eso sirve, mis queridos jóvenes, la epidemiología.